Bueno, vamos a empezar. Ahorita vamos a hacer uno verbal, ¿ok? Mientras que las hermanas se preparan aquí. Thank you, hermana. Ahorita vamos a hacer verbal. ¿Alguien tiene una pregunta ahorita que le gustaría dirigirse? El verbal es, ahorita vamos a irnos por los hermanos 1, 2, 3. Pero si hay alguien aquí que tiene una pregunta y quiere hacer la pregunta a uno de ellos, ahorita es el momento. Quiere dirigirse con esa pregunta. ¿Mande? Digo, audiblemente. Audiblemente, amén. Hermana, ¿quiere decirle algo a la congregación ahorita antes de empezar? Pues no, hermanos, nada más si tienen pues alguna inquietud, hermanos, acerca a veces la doctrina, hermanos. A veces es importante que como iglesia sepamos en qué creemos, cuál es nuestro fundamento, hermanos, porque una de las cosas que son atacadas las iglesias es por los nuevos pensamientos, filosofías, cosas que vienen, atacan y que los mira usted en la televisión, en las radios, en las redes sociales y todo, pero eso a veces lastima a la iglesia porque desenfocan al creyente y después el pastor tiene que cargar con esas cosas de que diga, es que viene un pensamiento y una idea, hermanos, pero no es un fundamento principal que la Biblia nos habla. Entonces, vamos a creer todos en una sola cosa, en el Padre, el Hijo, del Espíritu Santo. Son tres dioses, o como explicamos esa la deidad, cosas así, hermanos, aunque a lo mejor usted sabe, ¿verdad?, en qué creemos, cuál es el fundamento. Pero sobre todo, hermanos, una pregunta que edifique a usted y a las personas más, porque a veces una pregunta que tiene, otro también tiene la necesidad de la misma pregunta. Entonces nos edificamos todos juntos. Ahora, no lo sabemos todo, pero tenemos al que todo lo sabe. Así que la palabra de Dios, hermanos, y nosotros que vamos a estar al frente, no es porque lo sepamos todo, pero vamos a mirar si podemos, hermanos, ayudarnos mutuamente unos a otros. Amén, pastor. Ya dijo la hermana todo. Sí, sobre todo que si usted tiene alguna duda de lo que hemos, a los que predican, ¿verdad? A lo mejor usted tiene alguna pregunta de las predicaciones o de las enseñanzas, pues este es el momento de aclarar cosas que tiene en su mente, en su corazón. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Yo creo que esto que estamos haciendo esta noche es algo muy importante y, ¿verdad?, felicito a la iglesia por esta gestión, ¿verdad?, que están haciendo. Créanme que de aquí van a salir cosas muy interesantes, porque aunque muchas personas recurren frecuentemente o consecuentemente a una iglesia para asistir como parte de él, muchas veces no hay una uniformidad, ¿verdad?, en cuanto a la creencia, en cuanto a las condiciones que se han abrazado como una fe. Y hay que tomar mucho cuidado, ¿verdad?, porque como decía la hermana Imelda, en algunas situaciones, ¿verdad?, de las redes sociales, en muchos lugares donde se está hablando del nombre del Señor, se está filtrando de una manera sutil ese evangelio sincretista, ya que están mezclando los santos con los paganos, ¿ya? Y eso es peligroso. Hay, digamos, una atmósfera de apostasía, ya que se está negando inclusive en algunos sectores el hecho de algo que es inminente, que es el arrebatamiento de la iglesia. Y hay muchos pastores que ya no predican acerca del arrebatamiento, lo asumen como que eso de que el rapto secreto, que eso para ellos eso es incoherente de acuerdo a lo que ellos interpretan de las escrituras, y nosotros tenemos que refutar todo eso basado en las escrituras, porque la Biblia lo enseña. Entonces, para eso estamos aquí, para responder a cualquier tipo de pregunta. Quizás usted hace rato viene ya con esa interrogante, ¿verdad?, que cómo responde a esto, ¿verdad?, esta inquietud que traigo. Y esta es la noche para ayudarnos mutuamente, ¿no? Como decía la hermana, no lo sabemos todo, pero aquí, por la gracia de Dios, hemos puesto nuestras vidas en las manos del Señor, y
La Biblia dice que si a alguno le hace falta sabiduría, pídala al Señor, que Él la va a dar abundantemente y sin reproche. Amén. Ok, la pregunta, ay, ¿Cómo es la pregunta? Siento que estoy en la escuela. No va a ser la pregunta, hermano. O va a dirigirse aquí al ministerio aquí. Gloria a Dios. A ver, vamos a hacerlo verbalmente, es que preparo yo la siguiente pregunta, ok. Déjenme darles vuelta a estas cosas, ok. Vamos a hacerles una pregunta, ok. ¿Alguien quiera hacer una pregunta verbal? Pónganse de pie. Ahorita es el momento, hermano. El púlpito es sagrado, ¿verdad? Entonces, si una persona participa en el púlpito, se sube al púlpito, tiene que, y, por ejemplo, si toca un instrumento o algo, tiene que estar bautizado primero antes de usar los instrumentos o participar ahí o no. Okay. O por ejemplo, yo no soy bautizado ni nada, ¿verdad? Yo puedo subirme arriba del púlpito. Ok, ¿este es el pastor? ¿Bautizado en agua o en el Espíritu? En el agua, en el agua. En el agua, está hablando del agua. ¿Bautizado en agua, hermano? Ajá. Oh, ok. Pues, cuando usted está bautizado en agua, usted está haciendo una profesión de fe que usted es en realidad una salvo, ¿verdad? Y que ha aceptado a Cristo en su corazón y por lo tanto está viviendo una vida sagrada, consagrada al Señor. Y no sé, dice, esa es la pregunta, ¿no? Que para pasar aquí necesitaría que estar salvo, pues claro que sí. No, pero mi pregunta es, hermano, si yo puedo subirme arriba del púlpito y tocar cualquiera de los instrumentos, póngale que yo soy pianista, Ajá. estoy tocando el piano y todo eso, pero yo no soy bautizado, yo puedo participar. Sí, si yo me doy cuenta como pastor, tengo que tener una plática Sin con él. haber pasado un proceso. Sí, yo me doy cuenta que la persona, después antes de, los que están aquí los conozco, sé quiénes son. Entonces, pero si acaso una persona viene y quiere tocar, tengo que tener una plática con él y saber si fue bautizado, si es salvo. But do you have to be baptized? You do have to be baptized? Para, digamos, Es obediencia. Oh. primero tiene que hablar con él y hacerle varias preguntas para poderle usted prestar el púlpito, ¿verdad? Pues claro que sí. Esa era mi pregunta. Ah. Gracias. Sí, gracias. Y si usted quiere tocar también aquí en la iglesia, pues pase. Sí, hay campo todavía. No, pasan a bautizarlo primero, luego. Gloria a Dios, amen. Is there any way where we can get a few mics for some of these people, or no, or they're too short for the cord? You sure? Okay. All right. La primera pregunta, ¿me presta la esa? Okay, esta es la primera pregunta, okay? ¿De dónde viene la palabra Jehová? ¿Qué es esto? ¿Es el question mark? Sí, es una cuestión. El question mark, ¿qué significa? ¿Qué significa Juan 10:34? Hechos 4:12, ¿qué quiere decir? ¿Hermana? Son tres aquí. ¿O son tres? Bueno, pues entonces, el primero la hermana, el segundo el pastor y el tercero el hermano Rosales. O sea, me imagino que las tres tienen el mismo contexto acerca del nombre de Jehová, porque dice que de dónde proviene la palabra Jehová. Yo creo que la palabra Jehová es un nombre que en la Biblia originalmente en el hebreo no existe una palabra en sí como nombre Jehová. Eso pasó, hermanos, para darles letras para poder la pronunciación en cuestión de lo que es la traducción. Pero en la Biblia originalmente dice mi Señor. Como que ahorita le han hecho algunas traducciones también, lo que yo he mirado,
para no poner como Jehová, porque es un nombre que tuvo una compostura para poder nosotros tener una pronunciación, ya que en el hebreo, Sí, a ver, hermanos. Sí, le voy a ayudar un poquito, hermano Imelda. En el Antiguo Testamento, recordemos dos cosas. La Biblia en el Antiguo Testamento fue escrita en hebreo, ¿entiendes? Y en el Nuevo Testamento fue escrito en el idioma helénico o griego. Entonces, en el Antiguo Testamento, al ser traducido, primero hay que tomar en cuenta que el hebreo no tiene vocales, eso es pura consonante. Cuando Dios se le revela a Moisés que Dios le manda que se dirija a Faraón, él le dice: si él me llega a preguntar quién te envía, a eso que responderé. Y Dios le dijo: dile que el gran yo soy ya te envía. Y está solamente el tetragramatón, se le conoce a las 4 letras que aparecen en el Antiguo Testamento: JHBH, si no estoy equivocado en eso. En el hebreo. En el hebreo. ¿Ya? Entonces, lo que sucedió fue que al pasar el tiempo hubo una serie de versiones, y entre la más conocida ya fue la Biblia de los 70 o la Septuaginta, que fueron unos judíos prominentes que se encerraron en diferentes habitaciones, y cada uno de ellos comenzó a escudriñar las escrituras, y se dieron cuenta que coincidían todos los nombres, los libros, y con los autores, y la parte del enfoque histórico y todo. Entonces ellos después, con el tiempo, para hacerlo más accesible para el entendimiento de los oyentes, de los lectores, le injertaron esas vocales. Ya en algunas versiones la palabra que más se acerca es Yahweh o Yahvé. Entonces nosotros, en nuestro idioma, en el castellano, la adoptamos como el nombre de Jehová, ya que quiere traducirse como ser o estar, o sea que es el verbo más importante del que dominamos nosotros en el castellano, el verbo ser o estar, porque él es la conjugación del verbo del pasado, el presente y el futuro. Él es eterno, ya, o sea, es decir que el tiempo, el espacio, la distancia, todos se someten a él, porque él es Dios, él es eterno. Amén. Praise the Lord. Amén. Praise God, amen. ¿Y el otro, la cita, era otra? Hermano Pérez. A ver, hermano Pérez. Como explicó el hermano, ¿verdad? Que en el hebreo no existen las consonantes, Las vocales. las vocales, y por eso le pusieron, cuando tradujeron, le pusieron las consonantes, y ya se dice Yahvé o Yahweh, que es lo más correcto. Pero a nosotros nos dice en Isaías, dice: en aquellos días, si mi pueblo sabrá mi nombre, he aquí que yo hablo, estaré presente. Está hablando de la profecía. Y nosotros se nos reveló el nombre de Jesús. Entonces, cuando nosotros decimos Jehová, no sea que nosotros estemos faltando el respeto a Dios, porque el nombre se nos reveló a nosotros, que es Jesús. Y cuando decimos Jehová, es una palabra inventada por el hombre, ¿verdad? Pero Jesús es dado a los hombres. Entonces, cuando nosotros nos referimos, cuando Satanás sabe, dice: todo hombre confesará que Jesucristo es el Señor, ¿verdad? Entonces, se doblará toda rodilla y todo un hombre confesará que Jesús es el Señor. Y cuando los demonios saben esa palabra, pero cuando tú oras y tú te quieres sacar un demonio en nombre de Jehová, simplemente el demonio se va a reír de ti, porque ese nombre no los conoce él, pero Jesús sí los conoce. Y ese nombre se reveló en vez de Jehová, Jesús, porque yo no sé, ¿verdad? Los israelitas, ellos no podían pronunciar el nombre de Dios, y cuando se querían referir a Dios, se referían como Adonai, el Eterno, o Elohim, que quiere decir Dios o Señor. El nombre del Señor era tan santo que no querían pronunciarlo, porque lo podían pronunciar mal. Ahora, la iglesia del día de hoy decimos Jehová, 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 Jehová. Y los testigos de Jehová están contentos que digamos Jehová, porque ellos dicen que ese es el Dios, que aparecen muchas palabras Jehová en su Biblia, y Jesús aparece pocas palabras. Entonces ellos dicen que Jehová es el Dios, ¿verdad? Pero a nosotros nos ha dado revelar el nombre, y el nombre es Jesús. Por eso yo digo, esa es mi versión, ¿verdad? Pero ¿Alguien acá arriba quiere?
debatir esto o tienen nomás unos minutos para poder seguir, porque son bastantitas con Pues, un día. La Biblia en inglés no parece Jehová, parece the Lord en la Biblia en inglés. No es Jehová. King James. En the King James es Jehovah Jehová. Jireh. Jehovah Jireh, right? Yeah. You want to end or we continue? You want to continue or we? Because I got a whole bunch of you. Tengo varios aquí. sí, lo que pasa es que lo que el hermano está explicando es en contexto a lo que él está diciendo es que Jehová es un nombre inventado del cual no se debe de pronunciar o no se podría pronunciar. No se le debiera de haber dado ese nombre. Pero bueno, es un tema ya más profundo, porque eso lo tendríamos que enseñar, mostrar, más que nada con las evidencias, pues, o cómo fue que fue la traducción, como lo estaba explicando el hermano, porque ya son cosas un poquito así más profundas que no se pueden explicar. Nosotros Entonces, siempre hemos debemos una creído, clase nomás en eso. sí, nosotros siempre hemos creído, ¿verdad? Jehová, y con las traducciones que hemos mirado, porque la Biblia ha sufrido también, no sufrido por mal, sino, o sea, ha sido interpretada lo mejor posible para que nosotros la podamos también llegar a entender. Pero sí, puede ser algo más investigativo. Amen. Queda pendiente eso, okay? So we can later make a class out of it, right? Yo no creo que se le ofende al Señor porque Jehová es... Put your mic. Porque Jehová está en la Biblia, en el principio Dios creó los y luego dice Jehová Dios en el capítulo 2 de Génesis. Solo que Él tiene nombres Elohim, ¿verdad? Que nosotros lo conocemos por ese. Es más, Jesús dijo que Él era el gran yo soy. So, como dice la hermana, este es un tema bien complicado, bien Elegido. Es investigativo, porque tenemos que investigarlo para poder traer bien enfocado en esto, porque sí, yo sé que Jehová es un hombre que lo que el hermano explicó, eso es lo que yo creo que eso está. Ahora, para nosotros entender, como el hermano lo está diciendo, necesitaríamos ya traer como algo ya preparado y elaborado del porqué, más investigativo. Okay. Porque Bueno. ya estamos hablando, hermana, ya estamos hablando acerca de doctrina. Okay. All right. Entonces vamos a seguirle. Esta pregunta es para, vamos a seguir con el pastor. De cosméticos, surgeries, cirugías consideradas no santas, unholy, y si es así, ¿hasta qué extensión? Pues, surgery, cosmetic surgeries, como lo que está sucediendo ahora de que le quitan la pancita o que quitan o la nariz o que le cortan una oreja La lipo. Yes. Gloria a Dios. Aleluya. Sí, yo dije. La lipo, Okay. la nariz. So, ¿se contestó? no, porque pues hasta aquí yo no he leído en la Biblia que esté en contra de eso, ¿verdad? Que nomás dice que el hombre no puede subirse un pie o no puede estar más alto ni puede cambiar su piel, dice porque Dios nos hizo así. Algunos no están contentos de cómo son y quieren purify themselves, ¿verdad? Pero
lo que traje, por razones de los ángeles, las personas comenzaron a ver a los ángeles que estaban hermosos y el hombre quería ser más, pero eso no es bíblico, hermanos, así es que hasta yo no creo que esto tiene que ver con la salvación, pero Mejor hacer ejercicios. Sí, tal vez. Hermano Rosales. pura vanidad. Hermano Rosales tiene la siguiente. Sí, bueno, y la pregunta que hay aquí en este papelito dice si Eva no hubiera comido la manzana. Entonces, pero la pregunta no es coherente, dice ¿por qué hay tanta maldad? Si Eva no hubiera comido la manzana, ¿por qué hay tanta maldad? No entiende la pregunta, pero ok. Primero que todo hay que hacer una corrección, ¿verdad? No revela la Biblia que diga cuál fue el fruto que comieron cuando estaban en el jardín. Habla del fruto del árbol del bien y del mal, pero no dice qué fruta era o qué fruto era. Todo esto lleva... Es consecuente a una transgresión o desobediencia. Hay que analizar lo siguiente: cuando Dios se le manifiesta a su primera creación, nuestro primer padre Adán, recordemos que en el Génesis la Biblia menciona que estaba Adán recibiendo toda orden de parte del Señor, le estaba dando todas las instrucciones de todo lo que tenía que hacer allí en ese jardín. Le dice, te vas a enseñorear sobre todo lo que ha sido creado, y él se dedicó a ponerle el nombre a todos los animales que habían sobre el huerto, sobre las aves, sobre los reptiles, sobre todas las bestias del campo, los peces, pero todavía no había sido creada, ¿verdad?, su ayuda idónea. Entonces aquí hay algo muy, digamos, algo muy suspicaz, ¿verdad? Vamos a decirlo así, porque cuando Dios le da esa revelación a Adán acerca del huerto, le está diciendo: de todo árbol del huerto, de todo fruto del huerto, del árbol comerás, mas ciertamente del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque del día que de él comiere, ciertamente morirás. En el momento en que él le está diciendo estas cosas a Dios, a Adán, todavía Eva no estaba. Vamos a las escrituras para que lo corroboremos. A lo que quiero llegar es al punto que, Dios le dio a Adán un mensaje de revelación, pero Adán se lo transfirió, se lo transmitió a su mujer como manera de información. Entonces, Satanás, siendo astuto, se dirige no al varón, al hombre de la revelación, sino a la de la información, a la mujer, y es cuando comienza a seducirla a través de las palabras que le está diciendo, le está declarando, diciendo, con que Dios ha dicho que de este fruto del árbol, de los frutos del árbol del huerto no comerás. O sea, él tergiversa lo que Dios le había dicho a Adán. Dios le dice a Adán que de todo árbol del huerto podrían comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal, de eso sí no podrían comer, porque el día que de ese árbol, de ese fruto comience, morirían. Pero Satanás le tergiversa la manera como Dios se lo expresó, se lo declaró a Adán, y le dice a la mujer, con que Dios ha dicho que no comáis de ningún fruto del huerto. O sea, Dios nunca le dijo nunca le prohibió que comiesen de cualquier fruto del árbol que había en el huerto, sino simplemente había una excepción, que era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, allí es cuando el enemigo comienza a ponerle esa duda a la mujer. Le dice, con que Dios ha dicho que no comáis del árbol. Entonces, de pronto comienza también a meter la mentira, ¿verdad? Y le está diciendo, lo que pasa es que Dios lo que no quiere es que ustedes sean como Él, que sus ojos sean abiertos y puedan conocer, ¿verdad? Y puedan ser como Dios. Esa es la gran mentira
que Satanás sembró en el corazón de la mujer y la persuadió, ¿verdad? Con el oído. El diablo la trabajó con el oído y ella le creyó el cuento ese y por eso pudo entonces hacerla caer, probó del fruto, y para que no hubiese una raza, ¿verdad? O un género humano, digamos, todo fenomenal, ¿verdad? Porque entonces las mujeres todas iban a ser pecadoras y todos los hombres iban a ser santos. Entonces Dios permitió, ¿verdad? La permisividad de Dios permitió que la mujer le diera también al hombre que comiese de ese fruto. Y así fue donde entonces los dos cayeron incautos en la maldad, en el engaño del diablo. Cuando ellos, o sea, probaron de ese fruto, por eso que sus ojos fueron abiertos y comenzaron entonces a conocer lo que era el bien y el mal. Y ahí es donde comienza a diseminarse toda la maldad sobre la tierra por causa de la desobediencia. Okay. Gracias, hermano. Ok, la siguiente pregunta, hermana Inés. Bueno, la pregunta es, ¿cómo hago para sentir la presencia de Dios? Mire, hermano, cuando leo esta pregunta me imagino que esta persona sí desea sentir la presencia de Dios y a lo mejor tiene una lucha con la carne para poder tener esa liberalidad o libertad para adorar a Dios. Pero hermano o hermana, quiero decirle de qué se está llenando, qué le está impidiendo que sienta la presencia de Dios. Por ejemplo, sentir la presencia de Dios, hermanos, para empezar, la presencia de Dios no se basa en el sentimiento. Nosotros cuando entendemos que Dios está con nosotros, es aunque no lo sentamos, porque Dios no se mueve en los sentimientos, Dios se mueve en la fe. Yo lo creo, aunque no lo vea, aunque no lo sienta, yo lo creo. Ahora, cuando nosotros queremos sentir la presencia de Dios o queremos estar sensibles a la presencia de Dios, nosotros debemos cultivar el Espíritu Santo que Dios ha puesto en nuestras vidas, como por ejemplo, leer la Biblia. Si nosotros no tenemos una vida disciplinada en la palabra de Dios, entonces vamos a venir pues con dureza. Pero si necesitamos leer la Biblia, necesitamos tener una vida de oración, necesitamos tener venir a los cultos para que podamos compartir, que otros compartan con nosotros, cultivar, hermanos, nuestra vida espiritual. Pero si nosotros le damos, es que dentro de nosotros, de nuestro ser, está la carne y el espíritu. El alma está en medio, hermanos. Si nosotros alimentamos la carne, el alma se va hacia ese lado. Si nosotros alimentamos el espíritu, el alma se apega al espíritu. Entonces, alimente su alma, aliméntese con la palabra de Dios, lea, disciplínese en las mañanas, en la noche, lea un capítulo, ore, pase momentos con el Señor, escuche, ponga música que adore a Dios y medite en el Señor, y verá que cuando usted venga a la iglesia, usted va a estar sensible, porque su espíritu va a estar sensible a la voz de Dios, y usted va a empezar a sentir que Dios le habla en medio del culto. No importa quién predique, quién está al frente, usted va a sentir la presencia de Dios, porque usted trae la presencia de Dios, hermano. Gracias. Amén. Amén. Yo creo que también el ayuno es Sí, el ayuno, sí. Ajá, el ayuno, así como comemos todos los días, también debemos de hacer eso. Amén. Pastor. Sí, dice, sabemos que Pedro negó 3 veces a Jesús antes de que cantara un gallo. ¿Por qué en Marcos 14:30 dice, y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces? Y pues la pregunta es de que ¿por qué la diferencia? Pues lo importante es que cantó el gallo. ¿Por qué en Marcos 14:30 dice? Porque es que en Mateo dice que no dice 2 veces, nomás dice que va a cantar el gallo. Así. Y en Marcos dice 2 veces. Es porque dice
Porque hay diferencia Sí, por eso digo que lo importante es que escritor cante el y gallo. porque son, hermanos, bueno. Hermanos, tenemos bastantes preguntas. Bueno, y ¿por son qué Marcos bastantes. dice, y por qué acá dice el número, hermanos? Pues, porque es la manera que el evangelista, de un evangelista a otro, habla su experiencia. Acuérdense que ellos están escribiendo, están ordenando los hechos de Jesucristo. Entonces no van a dar el mismo testimonio igual, quizá, pero lo importante es que cantó el gallo y que se cumplió la palabra, hermanos. Nuestro hermano Rosales. Tenemos bastantes preguntas y no creo que las vayamos a acabar hoy. En realidad era un vigilante. Bueno. En mi país, ¿verdad? Había una persona y pasaba las 3 de la mañana y todo sereno. Ese era el gallo. No era un kikiriki. Ajá. Se refieren a alguien que andaba así como contando las horas, algo así. Como un vigilante, un vigía. Vigía. So, ¿iba a cantar 2 veces o una vez? Eso sí no sé, pero lo difícil de un gallo, porque no es un animal, era una persona. Es que la Biblia dice que un gallo, hermanos. Entonces, ahí es donde nos metemos. ¿En dónde miró usted eso? O sea, entonces vamos a mirar la palabra de Dios, cómo lo que está hablando o la interpretación que está dando una persona en base a lo mejor a lo que está en esos tiempos que se les decía y todo eso. Pero ¿sabe una cosa, hermano? Si la Biblia dice que el gallo cantará, como lo dijo Jesucristo, y usted se mete a estudiarlo de una manera minuciosa y todo, para poder nosotros interpretarlo a la iglesia, en ninguna manera encuentra ese tipo de Interpretación. ese tipo de interpretaciones, pero sí puede decir mucha gente, no es que era eso, no es que era, simplemente dicen, será el sereno. Oiga, hermano García, en inglés dice que es un gallo. Sí, lo que pasa, pastor, es que, bueno, no a profundizar en esto, pero lo que se dice que es la traducción. No lo tomaron literal que era un gallo, pero lo que se provocó ahí, lo que se dice que en hebreo, porque supuestamente lo que se dice que en ese tiempo no podían tener ni gallos cerca de ahí donde ocurrió la situación, porque es un animal inmundo. Entonces, lo que se dice que fue pero no tenía que estar allá. Que marcaba la hora. Claro, turno. Entonces ellos dijeron el gallo porque era como el toque de trompeta, le llamaban en latín, que estoy tratando de buscar, porque le tienen el nombre que se traduce gallo, porque así le llamaban a la hora del gallo. Pero eso no implica el concepto de lo que le pasó la situación. Nomás es un tecnicismo de la traducción que muchos hebreos gente judía y de la Torá, la escritura, se han digamos, es que hay dos pensamientos entre que si fue un gallo de animal o fue una trompeta que se le llamó un trompetista y todo esto. Eso puede ser, pero no podemos decir, hermanos, eso ya como que es en los tiempos antiguos, a lo mejor si se lee en un libro se puede mirar todas estas cosas que pasaron, pero cuando nosotros hablamos aquí que es un gallo, pues nos enfocamos en que fue un gallo. Nos enfocamos en que fue un gallo, porque la verdad cante 2 o 3 veces, eso no interfiere en lo que realmente pasó. Cumplimiento. La negación de Pedro. Tenemos que seguir. Sí, o sea, no nos enfoquemos en que, la vestidura de Jesús era blanca, ahora. Es más, en inglés dice que no es un gallo. No aumentar las dudas. Hermano, en inglés dice que no es un gallo, es una de esos pájaros negros. ¿Cuervo? Entonces, lejos de ayudarnos, hermanos, nos estamos perdiendo el tiempo en que si fue el gallo, en que si fue María Magdalena, la mujer pecadora. O sea, vamos a hacer las preguntas, hermano, que de verdad edifiquen, como por ejemplo ahorita, ¿cómo puedo
sentí la presencia de Dios. Yo creo que deberíamos de ese tipo de preguntas, de que realmente, porque aquí hay unos que ya pueden con las interpretaciones, pero hay otros que están comenzando y entonces dicen, ¿a poco era un gallo? Y no saben si era un gallo. O era la manzana. ¿Era la manzana o era el mango? Ok. Tenemos que ser Continuamos. breve. Sí. Ok, la pregunta que me corresponde dice, si supuestamente la Biblia es santa, ¿por qué quitar ciertos versículos en la nueva comparado con la Reina Valera? Esta pregunta es capciosa, ¿verdad? Porque ya creemos de que, o sea, existe o existió un canon internacional, ya que es el que regula, el que mide lo que tiene que ver con los requerimientos de lo que es la doctrina de las escrituras, y lo que hace que haga una cierta alteración o variación son las traducciones, ya que eso es algo que se sale de nuestras manos. Nosotros vamos a dar detalles acerca de eso, pero la Biblia menciona claramente en segunda de Timoteo, en el capítulo 2, 15 al 17 dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y también dice Pedro, primera de Pedro 2:21, dice Pedro 2:21 de la siguiente manera. A ver. Perdón, 1:21. Dice así, primero Pedro, segunda de Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces tenemos que tener bien claro que no hay, como aquí, ¿verdad? La pregunta como aquí la plantea, si supuestamente la Biblia es santa, ¿por qué quitar ciertos versículos? Ya lo que está establecido, como aquí pone en referencia a quien escribió la pregunta, la versión que más dominamos nosotros, que es la Reina Valera. Algunos tienen en sus manos una traducción, por ejemplo, la Scofield, otros tienen la Thompson, otros la Inductiva, la Nueva Jerusalén, la King James, la Arcoiris. Son traducciones, son diferentes traducciones, pero en esencia, ¿verdad? Como ya está establecido allá en el Antiguo Testamento, en el hebreo, y en el Nuevo Testamento, en el griego. O sea, desafortunadamente cuando se traduce de un idioma hacia el otro, el contenido original en cierta forma se altera, ¿me entiendes? Pero no deja de ser la misma idea, el mismo pensamiento de Dios plasmado para el corazón de los hombres. Entonces no hay razón para nosotros poner en esto duda de que si hay algo, digamos, de lo que nosotros leamos en la Escritura, que podamos cuestionar el hecho de que no es inspiración de Dios o que ha sido añadido. No, hay versiones para que tomen en cuenta, por ejemplo, el Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová. Ellos sí han alterado mucho la Escritura en esencia, y pasajes como por ejemplo el Génesis 1:3 en nuestras Biblias, ya sea Thompson, Inductiva, Jerusalén, Arcoíris, King James, la Colunga, la Reina Valera, dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La versión Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová dice, y la fuerza activa de Jehová se movía. O sea, ponen como que si el Espíritu de Dios fuera un poder, digamos, que se emite de parte de Dios. Y cuando se traduce también de parte de la Biblia, que tiene una cantidad de errores gramaticales y errores bíblicos, en Juan 1:1, nuestras Biblias dicen, y en el principio el verbo era Dios, y este verbo era un Dios, y estaba entre nosotros. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y este verbo era
y estaba con nosotros. En la traducción de ellos dice, y el verbo era un Dios, o sea, lo aíslan, lo separan completamente de la deidad, y eso es algo inconcebible y es un craso error, ¿verdad?, de la teología que ellos interpretan, enseñándole a la gente cosas que no están ya aprobadas por el canon internacional. Por eso ya no se llama una denominación este grupo de personas religiosas, sino una secta, porque están ya desviando la esencia de la verdad bíblica. ¿Alguien dijo yo? A ver, acá tengo una pregunta, hermano. ¿Podemos traer tatuajes? Este tema Sí, es voy yo. Sí, bueno. yo pensé como que hagan una pregunta. No, Él tiene una pregunta. no, es que les estoy dando adelantado para que vayan. Ahora sigue y luego sigo yo. Ok. Podemos traer tatuajes, mi querido joven, jovencita. Viejitas también. ¿quieren traer tatuajes? Claro que sí. Una cosa, hermana, la Biblia dice, realmente no habla en sí que no te hagas tatuajes, simplemente queda en tu libertad espiritual. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no me dejaré dominar. ¿Ok? Ahora, si tú oras, y si tú lees la palabra de Dios, y tú estás apegado a la Biblia, toma esta libertad espiritual para tomar tus decisiones. Porque no te puedo decir, hazte un tatuaje o no te lo hagas. Eres tú, tu convicción, tu entrega con Dios. Y entre más entregado estés con Dios, ayuna un mes y después de ahí te levantas y te vas y ya te haces el tatuaje, y te aseguro que no te lo vas a hacer. Porque vas a encontrar que realmente, o sea, un tatuaje es permanente, que un tatuaje a lo mejor el día de mañana no lo vas a querer, no lo vas a desear, y van a venir otras cosas que a lo mejor te vas a arrepentir por ese tatuaje porque va a ser permanente. Pero ora a Dios y hay que tener convicción, habla con No tus dice por papás los muertos y ni las hagas. usa el consejo sabio. ¿Ok? Hermanos, perdón. Hay un versículo bíblico, ¿verdad? En Levíticos, si no estoy mal, donde no te habla. rasgarás, que no te harás, que no te pongas, pero No te hagas si nada en tu tomamos cuerpo. todo el contexto, hermano, dice que también hasta los de la barba que no se la corten, o sea, ya los jóvenes, tú les dices esa palabra y los jóvenes te sacan otra porque allá un joven cristiano se trata todo tatuado y les dijo ese versículo así. Entonces, ya como que crearon argumentos para poder sostener una idea. Y ese versículo nos habla acerca de mutilación del cuerpo. Este es el templo del Espíritu. Amén. Sí, Señor. Entonces, en tu libertad cristiana, al final, mira, hermanos, no podemos decir ya más, ¿verdad? Pero pues Dios te ayude a tomar una decisión. Ya, a no tener duda. Yo sé que los jóvenes tienen sus dudas y que pues piensan cómo le hago, ¿verdad? Pero ora a Dios, joven, y Dios te va a guiar. Amén. Ya cuando vienen con tatuajes es diferente. Pero también se los puede Es diferente. ¿Cuándo sabes si la situación o el problema es un ataque del enemigo o una prueba del Señor? Cuando el enemigo ataca, trata de destruir tu vida y tú como el hermano Garay lo entendió, esto es el enemigo que me está tratando de desviar. Entonces tú tienes que calcularlo luego, que si no es con rumbo a la presencia de Dios o a las cosas de Dios, tiene que ser el enemigo que te está tratando de destruir tu vida. Y la prueba del Señor es de que siempre te quiere llevar a algo, a enseñarte algo que Él quiere que vayas a hacer, y tú estás un poquito como desobediente y tú entiendes que el Señor está hablando contigo. Okay. Hay una pregunta que dice, ¿por qué Dios le pidió a Juan el apóstol, ¿verdad?, el que estaba en el exilio allá en la isla de Patmos, supongo, que no escribiera lo que los rayos dijeron en Apocalipsis 10, versos 3 y 4? Y dice ahí la escritura, y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces,
yo iba a escribir, pero oí la voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho, escribas. O sea, aquí solamente podemos entender que hay maneras como Dios se manifiesta en nuestras vidas, y aquí solo es algo que es una exclusividad de Él, de su soberanía, porque Él es quien manifiesta lo revelado y lo secreto. Y hay cosas que Dios en algún momento, ¿verdad?, nos dice, no lo hagas, no hables, no, digamos, lo divulgues. Este personaje que nosotros, de lo que hemos recogido en este texto, recordemos que se trata del mismo Juan que estaba siempre recostado al pecho del maestro. Y quiero que ustedes aprendan esta noche algo interesante. Cuando estaba Pedro dirigiéndose a Jesús con unas palabras, que mientras miraba a Juan que venía hacia él, ya el Señor había sentenciado a Pedro cómo iba a ser el final de sus días. Ya cuando le dijo, Pedro, me amas, por 3 ocasiones, ¿verdad? Y él le decía, Señor, tú sabes que yo te amo. Entonces venía Juan, el que dice la Escritura, el que Jesús amaba, que siempre se recostaba a su pecho, y él le habla de una manera despectiva y le dice, ¿y qué de este? Señor, ¿y qué de este? Entonces, o sea, como diciéndole, a él no le vas a decir nada. Y Jesús le dijo a Pedro acerca de Juan, si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, que a ti. O sea, en otra manera de traducción dice, ¿qué te importa lo que yo vaya a hacer con Juan? Preocúpate tú de lo que ya te comisioné a ti. Entonces, y hubo un dicho que se prolongó, se extendió hasta el día de hoy acerca de Juan, que muchos, o sea, hablaban acerca del momento en que cuando iba a fallecer. Se iba a extender ese dicho. Y la gente de aquellos tiempos miraban a Juan, el de la isla de Patmos, como si fuera el reloj profético. Porque si yo quiero que Juan se quede hasta que yo venga que a ti. Ese dicho se prolongó, se empezó a pasar de boca en boca. Si yo quiero que él se quede hasta que yo venga que a ti. Y Juan para ese momento quizás tendría como unos 50, 60 años. Pero cuando después fue llevado al exilio, a la isla de Patmos, Juan ya era una persona, ya era un adulto mayor, probablemente pudiera tener como entre 99 a 100 años. Y la gente, todos estaban expectantes porque si Juan moría antes de lo que se había revelado, entonces ellos daban por hecho de que el arrebatamiento, porque ellos lo que ellos estaban esperando en todo esto era que mientras Juan viviera, ellos estaban todos así como expectantes, ¿verdad? De que el Señor iba a venir. Y ya se estaba por cerrar el primer siglo de la era cristiana. Entonces, lo que estamos aquí encontrando es algo maravilloso, porque este mismo Juan estaba allí recibiendo toda esa información, toda esa revelación de Apocalipsis, y el Señor algunas cosas permitió que las pudiera revelar al mundo, ¿verdad? Como están en estas páginas de la Biblia, y otras se conservaron, ¿verdad? Por el tiempo que todavía no ha llegado a la hora, que esto se va a dar cuando se produzca la gran tribulación, los 7 años. Amén. Aquí, ¿cómo se maneja o se equilibra la familia con el ministerio? Sabemos que hay una prioridad siempre, y es primero Dios. En segundo, pues es hablando ministerial, hermano, como manejo yo en lo personal, es primero Dios, mi prioridad. En segundo lugar, tengo a mi esposo. En tercer lugar, a mis hijos, y en el cuarto, tengo a la iglesia. Entonces, ¿cómo lo manejo en lo práctico, hermano? En lo práctico, yo estudio para predicar, pero, por ejemplo, como hace poco que estuve trabajando en la iglesia y que predicaba miércoles y domingo, siempre le daba un día, el lunes a mi hijo, siempre lo trabajo así, el lunes se lo doy a mi hijo para salir, hacer esto, hacer lo otro, y el martes habló con él y le digo, voy a estudiar. Mi esposo siempre, nunca he abandonado un oficio de mi casa, siempre los he hecho, pero siempre Dios es primero. Dios, mis hijos,
Dios, mi familia, la iglesia, el ministerio. Entonces yo creo que son las prioridades que se debe de tener. Nunca se debe de descuidar la familia, hermanos, por el ministerio. Gloria a Dios. Pero primero es Dios, primero es Dios. Bueno, aquí en esta parte creo que podemos participar los tres. Dice, las personas discapacitadas son salvas por su inocencia. Y en Romanos habla, capítulo 2, habla dice que la ley está escrita en sus corazones, que dando testimonio en su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento, porque dice que Dios no hace acepción de personas. Y ¿qué más dice? El cual pagará a cada uno conforme a sus obras, porque no hay acepción de personas. Cuando los gentiles no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Y lo que está diciendo aquí es que todos tenemos una ley, aunque no tengamos a Cristo en nuestro corazón, hay una ley que nos dirige. Y esa ley es la que nos va a, si estas personas que no aceptan a Cristo, esa ley los va a dirigir, los va a juzgar. ¿Hermana? Sí, es cierto. Amén. ¿Sí, hermano? Sí, correcto. Entonces, Sí, porque son inocentes. Algunos son inocentes, otros no son inocentes aunque tengan discapacidades. O sea, saben lo que hacen. Tienen conciencia de lo que hacen. Pero uno sabe que cuando no tienen conciencia de lo que es pecado, obviamente Dios no puede juzgar esa parte. Porque pues Dios no le puede decir a un manco levanta las manos. Él sabe que no las va a levantar porque no tiene. Entonces, ¿cómo va a juzgar a una persona que tiene dificultades en cuestión de razonamiento? Cognitivas. Sí, claro, como lo explicó bíblicamente el pastor. Amén. Para avanzar, ¿verdad? Pregunta que se plantea aquí, dice, ¿cómo se busca la santidad? ¿Cómo se busca la santidad? Viene también de un vocablo del hebreo que significa kadosh, ¿verdad? Y en otra forma, la definición en nuestra lenguaje de la Real Academia es separación, consagración para Dios. O sea, una persona por sí misma no pudiera lograr satisfacer, ¿verdad?, esa necesidad de vivir una vida agradable a Dios, sino va dirigida por la misma presencia de Dios. Ya es imposible que una persona intente hacer las cosas a su manera sin la dirección del Espíritu Santo. Yo creo que la pregunta es simple, es sencilla. ¿Cómo poder encontrar la santidad? Es a través de una vida consecuentemente, primero que todo, buscar a Dios a través de la oración. ¿Ya? La oración produce en nosotros el anhelo, el deseo de despertar un insaciable apetito por una búsqueda hacia Dios. Y luego Dios, ¿verdad?, se hace más accesible a nosotros. Si una persona no busca a Dios, si no lleva una vida en oración, no hay deseo ni siquiera de abrir las páginas de la Biblia, les parece aburrido, ¿verdad?, estar en una iglesia. Pero yo creo que una persona que se acerca a Dios le va a encontrar el sentido de pertenencia, el por qué estamos aquí, cuál es el propósito que Dios tiene para con mi vida. Y cuando lo vas haciendo, ¿verdad?, esto es algo que va a implicar una serie de renuncia. Vamos a tener que renunciar a muchas cosas que antes quizás nos tenían atrapados, cautivos, y el Espíritu de Dios nos va a ayudar en todas esas cosas. Entonces la santidad es algo que en algunas personas, como decía cierto conferencista, ¿verdad?, se puede producir de una manera instantánea, o en otras personas puede ser progresiva. Ya Dios va trabajando en el corazón de cada uno. Alguien en un momento preguntaba, oye, ustedes los cristianos no pecan. Ya siempre, obviamente sí vamos a tener esas situaciones de que le vamos a fallar a Dios, pero la diferencia o lo que nos diferencia en relación con las personas del mundo es que los cristianos no practicamos el pecado. Hay una palabra que dice el Señor en una de las epístolas que dice que si alguno ha pecado, que el que dice que no ha pecado hace a Dios mentiroso,
Pero si alguno ha pecado, dice la Biblia que abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo su Hijo, y su preciosa sangre que nos limpia de todo pecado. O sea, esa es la condición. Cuando sabemos que hemos fallado a Dios a través de malos pensamientos, a través de malas palabras o malas acciones, entonces podemos recurrir al Señor para que Él nos perdone. Pero cuando una persona hace deliberadamente el pecado, o sea, que practica de una forma consciente el pecado de la fornicación, y lo está practicando, ya eso ya es algo que lo está haciendo con alevosía y ventaja. Entonces, tenemos que recurrir al Señor, que, o sea, nos podamos acercar a Dios, reconocer nuestra condición de pecado y pedirle que Él nos perdone, que nos limpie, y así, ¿verdad?, llevar una vida en santidad. La santidad es algo que lo adquirimos, es a través de una búsqueda y una comunión permanente con el Señor. Amén. Amén. Ok, hermana. Otra vez acá. Ok. Las que ya contestaron, las que no van a contestar. Hermanos, aquí preguntan, ¿cómo puedo yo entender mejor la palabra de Dios? Para poder entender la palabra de Dios, es importante pedirle la alianza al Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo pueda traerte revelación a la palabra de Dios, ya que la Biblia es más que un libro, es la palabra misma de Dios. Entonces, se lee, pero en el entendimiento espiritual. Ahora, hay veces que hay versículos difíciles de entender, pero tú los puedes leer en el Espíritu. Por eso les digo que primero le pidan a Dios, al Espíritu Santo, el entendimiento para entender la palabra de Dios. A veces cuando tú lees un versículo difícil, ¿verdad?, de entender, pero tú lo aprendes, en el momento menos que te pase o algo, Dios, el Espíritu Santo te va a traer una revelación y te va a traer el entendimiento, porque me lo ha pasado. Yo a veces estudio un tema, hermanos, de escuela dominical o algo, y no entiendo nada, hermano, nada. Y lo leo y le digo al Señor, y todavía pasa el domingo en la mañana y digo, Señor, es que yo no entiendo, ¿cómo puedo yo explicar algo que yo no lo estoy entendiendo? Entonces, yo miro cómo Dios se revela por medio de su Espíritu Santo y me da un entendimiento en el momento correcto. Pero lo importante es tener la palabra en el corazón, ¿verdad? Porque a veces decimos, no le vamos a entender, mejor no la leo. No, léala, hermano. Sé que hay versículos difíciles, pero la mayoría la va a entender en el Espíritu. ¿Me presta el micrófono más un minuto? Así, hermana. ¿Cuántas tarjetas le quedan después? Ok, hermano, ¿cuántas tarjetas le quedan? ¿Y usted cuántas tarjetas le quedan? Ok, so ya son 6, 7, 8, 9. Si dura un minuto en cada tarjeta, podemos contestarlas todas, ¿ok? Bueno, no todas, hubo algunas que no vamos a contestar, pero las que tienen ustedes la pueden contestar en menos de un minuto. Dice, how does God feel about organ donors? ¿Es it okay or sin? Que si Dios aprueba o está bien que donar un órgano, ¿verdad? Y pues no creo yo que si es por el bien de alguien más. Yo he conocido que uno que trabajaba para Chris Dustin, Dios, su hermano le dio uno y luego después le dieron otro y vivió otros 10 años. So, para eso, pero ahora lo que está sucediendo es de que, aunque no sé si esto sea donar, pero por ejemplo, un vecino, su esposa regaló su vientre para que tuviera el bebé de su cuñado y ya comienza a pervertir lo que es la realidad de que sea un buen gesto, ¿verdad? Amén. Que dice que la Biblia dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón. ¿Podría explicar específicamente lo que significa esto? Cuando Jesús estaba en un momento
entrando en una administración, una persona que estaba endemoniada. Dice las escrituras que los fariseos comenzaban enseguida a buscar manera, ocasión, como siempre, buscaban la forma de querer atacar al Señor, y lo que dijeron fue estas palabras: por Belcebú, el príncipe de los demonios, está echando fuera los demonios. Entonces, ahí fue donde el Señor sacó, ¿verdad?, esta situación, ¿verdad?, que dice que ningún reino que se divide jamás pudiera prevalecer. Si Satanás dividiera su reino, si lo tuviera dividido, hasta el día de hoy no pudiera estar, ¿verdad?, entronizado como está, y que esos demonios, que son millones, trillones, ¿verdad?, le hacen caso y están bajo la sujeción de él. Entonces ellos en realidad lo que hicieron fue ofender a la parte más sensible, más delicada de la Santísima Deidad, ¿verdad?, el Espíritu Santo. Esto era, la verdad, una ofensa enorme, porque lo que estaban diciendo era que lo que estaba dentro del Señor Jesús, por medio de él, era que venían ese tipo de manifestaciones así todas extrañas, de cómo él podía con un poder echar fuera a un espíritu que había en aquella otra persona que lo tenía cautivo. Entonces, por eso dice que cualquier blasfemia contra el Padre le podía ser perdonada. Ya, por eso es que vemos en esto el misterio de la deidad, ya que es otro tema que quizás no es comprensible para muchas personas que han sido movidas a, digamos, a la creencia, ¿verdad?, de la unicidad. Pero aquí se ve claramente que la Santísima Trinidad tiene cada uno una personalidad muy diferente en la actividad, ya de manera funcional, pero no dejando de ser en esencia un solo Dios verdadero. Entonces aquí se ve la distinción de cada uno de ellos, y Jesús mismo dijo: cualquier blasfemia, ofensa contra el Padre sería perdonada contra el Hijo, pero contra el Espíritu Santo no le sería perdonada ni en este siglo ni en el venidero. Ojo con eso, ¿verdad? Cuando una persona está viendo a alguien que está hablando lenguas, que está danzando, que está manifestándose algo dentro de la persona, tenga mucho cuidado, tenga mucha delicadeza de no enseguida señalar, ¿verdad?, a la persona, decir: mira, está haciendo un show, está endemoniada, o tenga cuidado con eso, porque no sabemos si estamos blasfemando contra el Espíritu del Señor. Si no tiene el discernimiento, mejor quedémonos calladitos, ¿verdad?, y no entremos en terreno delicado. Eso es algo que lo que estamos tratando de enseñar acerca de esto, que una persona cuando comienza a vulgarizarse o a, digamos, a señalar a una persona, a un siervo de Dios, un profeta, alguien que esté hablando en el nombre del Señor por el Espíritu Santo, y comience a decir cosas, ¿verdad?, sandeces, cosas ridículas, que ofendan y que inclusive blasfemen contra el Señor, eso dice la Biblia que no le sería perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Bueno, esta ya la contesté. ¿Por qué cuando uno se acerca más a Dios le pasan más? No le entendí aquí, pero me imagino que más problemas. Más pruebas. Bueno, sí. Bueno, hermanos, porque hay una lucha constante en un mundo espiritual, hermanos. Nosotros miramos con los ojos carnales, pero en el mundo espiritual hay una guerra siempre. Ahora, hay otra cosa. A veces no es que tengamos más luchas, sino que tenemos ahora más conciencia espiritual. Que antes, por ejemplo, yo me podía pasar todo el día viendo novelas. No, ¿estaba bien o está mal, hermano? No, está bien. Pero como ahora yo vengo a Cristo, ya como que hay una exigencia espiritual en la cuestión de que mi conciencia espiritual me hace que lea la Biblia, pero llego a la casa y yo quiero ver la novela, yo quiero ver, pero digo, no, tengo que. Entonces hay una lucha ya, porque ahora hay una conciencia, o sea, hay una transformación que ahora nos está exigiendo, y a veces ese es el detalle en cuestión de que tengo más problemas. Hermanos, pues todos tenemos muchos problemas, hasta los del mundo tienen problemas, pero no tienen esperanza que nosotros sí tenemos. Entonces, ¿por qué pasa más problemas? Bueno, quizá también porque se está probando su fe, hermano.
que nosotros entre más, todos estos problemas nos hacen ver que necesitamos más de Dios, nos hacen ver que necesitamos depender de Dios y no de nuestras propias cualidades o calificaciones o algo así. Entonces pueden ser muchas circunstancias, pero hermanos, tenemos la esperanza que Dios está con nosotros y la esperanza de que todo esto va a pasar, y que mientras estemos en este cuerpo, en este mundo, vamos a luchar, nunca vamos a dejar de luchar, hermanos. Amén. Amén. Lo que vamos a hacer es, ya quedaron, ¿quién dice nomás con Voy a uno? dar la última. Okay. Y Dice, hermanos, how can I hear God's voice more clearly? ¿Cómo puedo oír la voz de Dios más claramente? Y una de las cosas que pienso yo que si usted lee más la palabra, porque dice la palabra del Señor que el Espíritu hablará de lo que ha escuchado, ¿verdad? Entonces, si usted lee más palabra, va a tener más más frenos, ¿verdad? Que quiere hacer algo malo, el Señor le habla por medio de la palabra que usted ha leído, ¿verdad? Y yo creo que esa es la manera que usted puede oír la voz de Dios más claramente cuando usted lea la palabra, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Ya es el último pregunta. Los demás no se pudieron contestar porque de veras son bastantitas, gracias a Dios. Amén. Ok, dice esta pregunta: ¿son los extraterrestres demonios? ¿Han tenido participación en la construcción de pirámides y de diferentes construcciones imposibles para su tiempo? Pues sabemos que hay una estructura de un gobierno, un sistema en el mundo espiritual que nosotros ya lo sabemos porque el Señor nos lo ha revelado, ¿verdad? Se descubrió el velo de las cosas que estaban ocultas ante los tiempos, los siglos, las edades. Y es cuando el apóstol San Pablo, ¿verdad?, ya recibiendo esta información, esta revelación, dice: porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, ya sea poderes, principados, gobernadores y huestes espirituales de maldad. Entonces hay unos rangos de jerarquía que se establecen en ese mundo espiritual de oscuridad, como asimismo también existe un gobierno de Dios, porque el diablo lo que hizo fue ser un imitador de las cosas del Señor, y el cielo, que es el reino de Dios, ¿verdad?, donde Dios gobierna, también tiene a su vez un mundo de jerarquía en esos seres creados de luz, ya como los querubines, los serafines, los arcángeles, los ángeles, y hay todas esos huestes espirituales del bien. Ahora, pregunta es que si son los extraterrestres demonios, pudiéramos decir, ¿verdad?, que en el mundo espiritual, como usted puede apreciar ahora, nosotros estamos en un mundo que es tangible, ya que es físico, y podemos nosotros observar con nuestros ojos humanos todo lo que está a nuestro alcance en la parte humana, pero paralelamente hay un mundo paralelo a este mundo físico y tangible, que es el mundo espiritual. Así como usted ve que es tan real lo que está pasando aquí en este escenario, si el Señor nos permitiera abrir los ojos, como le dijo el profeta Eliseo a Dios: Señor, permítele abrir los ojos a mi criado para que él vea que son malos que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Entienden? Entonces nos diéramos cuenta que son millones de seres espirituales de maldad que andan ahora mismo rondando como cual león rugiente, buscando qué hacer, qué maldad hacer en el mundo. Pero a su vez también tenemos que entender que hay ángeles que están a favor de la iglesia, que están ayudando, ¿verdad?, con misiones para establecer el gobierno, el reino de los cielos aquí en la tierra. Si usted, digamos, no se ha quedado contento con esta respuesta, déjeme decirle que nosotros también somos extraterrestres, ¿ya? Porque dice las Escrituras que nuestra ciudadanía no está aquí sino en los cielos. Nosotros estamos aquí simplemente haciendo la voluntad del Señor, pero sabemos que tenemos una ciudadanía en el reino de los cielos, mi querido hermano, y no tenemos por qué apegarnos a este sistema. No somos de este mundo. Amén. ¿Cuántos son mundanos aquí? ¿Cuántos son del reino de los cielos, ciudadanos del reino? Amén. Entonces, los extraterrestres son demonios, o sea, en una gran parte esos, digamos, avistamientos que se miran,
¿verdad?, de platillos voladores y todas esas cosas, podríamos decir que muchas de esas cosas que se están mirando hoy en día son manifestaciones demoníacas, ya, y esa digamos, manifestación de unas civilizaciones antiguas, y que los Anunnakis y que los reptilianos son parte de la misma línea de todos esos demonios que ya han estado mucho antes que nosotros aquí en esta tierra, y que ellos se rebelaron contra el Señor, y dice la Biblia que fueron arrojados. Cuando Satanás era el lucero de la mañana, ¿se acuerdan? Isaías capítulo 14, dice la escritura: oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones y que decías en tu corazón: subiré al cielo y me remontaré a los lados del norte, en el monte del testimonio me sentaré y seré semejante al Altísimo. Mas Dios, escudriñando su corazón, le dijo: mas tú derribado eres por tierra. Entonces él fue destituido de la gloria de Dios. ¿Y qué vino, verdad, a hacer? A crear el caos, verdad, sobre este mundo, sobre esta tierra. Y por eso es que en un momento le dijo al Señor: todo esto te daré si postrado me adorares, ¿verdad? Y el apóstol Pablo dice de él, dice: porque el mundo está bajo el poder del maligno. El apóstol Juan, perdón, el mundo está bajo el poder del maligno. Entonces tenemos que entender que esos espíritus todavía rigen sobre esta tierra, pero en el nombre del Señor Jesús son sometidos bajo el poder y la autoridad de Cristo. Amén. Amén. Un aplauso al Señor, amén. Gloria a Dios.